Hace ya más de un siglo, un aparato pilotado por el hombre conseguía mantenerse en el aire. No mucho tiempo, apenas un minuto, apenas unos metros. Sin embargo, constituyó un gran avance para la humanidad. El sueño del hombre ha sido siempre volar. La primera idea fue agitar las alas. Parece fácil, y lo es para los pájaros. Los inventores encontraron aquí su campo de cultivo predilecto. A finales del siglo XIX, el ejército francés invertía el equivalente a 2 millones de euros en el proyecto de Clement Ader, una especie de murciélago a vapor que no logró realizar más que unos cuantos saltos y al que se llamó por primera vez avión. Solo le faltó volar. Tras otras muchas tentativas en Europa, dos fabricantes de bicicletas americanos, los hermanos Wright, construyeron el que podía ser considerado como el primer avión útil de la historia. En 1903, colocados sobre un raíl y lanzados por una catapulta a contrapeso, lograron el primer vuelo oficial de la historia. En cuanto a los materiales que usaron los Wright, usaron mucho tubo de bicicleta, cadenas de bicicleta, platos, engranajes de las propias bicicletas, tubos para la construcción interior, madera de pino y tela, una tela francesa especial, muy resistente, que luego barnizaban para darle más resistencia. En cuanto al motor, el profesor Langley había tratado de poner en funcionamiento el famoso motor idóneo que era de vapor, que fracasó totalmente, pero ellos no. Ellos se fueron a la industria del automóvil, buscaron un motor que no encontraban por potencia, y entonces, pues copiando ese motor, con la ayuda de otro colaborador, hicieron un motor, se lo fabricaron ellos. Alfonso XIII no tardó en visitar la escuela de los hermanos Wright en Pau. En ese mismo año, 1909, Joan Olivert realizó en Paterna el que se considera como el primer vuelo español. Pronto se sucederían los espectáculos aéreos con la realeza entre el público. En esta ocasión, Benito Leigorri Pimentel, el primer piloto titulado de España, pasea por los aires a María Minondo. Es la primera española que ocupa plaza en un avión. La reina Victoria Eugenia, en un ataque de celo maternal, preguntó al piloto: ¿te deja tu madre volar? No iba desencaminada la reina. Hablar de los primeros pasos de la aviación es hablar también de sus primeros tropiezos, como el de Louis Breguet en Reims. Evidentemente es gente muy aventurera, gente que incluso podía tener un nivel o una capacidad intelectual altísima, pero muy aventurera, gente que le encantaba la aventura, gente que sabía que tenía un riesgo, es decir, que no había ningún problema si tenía accidentes, y de hecho lo sabía y había muchísimos, ¿no? Pero eso también hacía que la sociedad les considerase como una especie de bichos raros, como una especie de piraos, y que había que tener mucho cuidado con ellos y no estaban excesivamente bien vistos. El peligro no solo atrae a los pilotos, sino también a las cámaras. Aviación y cine van unidos desde casi sus inicios en 1908. También es entonces cuando aparecen las primeras fuentes de financiación, las concentraciones. En ellas pronto comienzan a destacar nombres como el de Adolphe Pégut, famoso por haber realizado el primer tirabuzón, Charles Bossen o Henry Farman, quien además de batir los primeros récords en la concentración de Bélgica de 1908, transporta a los primeros pasajeros en Europa.
Las mujeres están muy presentes en la época de los pioneros. Confirman la existencia de un feminismo creciente. En estos tiempos, son ellas las que destacan en el campo del deporte y de la aventura. Unas cuantas copas recompensarán a las más osadas, como Hélène Dutroux, primera aviadora belga. Los periódicos de mayor tirada ofrecen premios suculentos. En 1909, el Daily Mail de Londres promete una fortuna, 25.000 francos de oro, al primero en atravesar el Canal de la Mancha. Uno de los primeros en presentarse fue Hubert Latham, el playboy de la Belle Époque, con su famosa gorra de cuadros. Era un apasionado de los grandes peligros, como los aviones o la caza de fieras salvajes. Latham participa en el concurso con Antoinette, el aeroplano de Levasseur, un ingeniero con mucho talento y futuro. Su primera ocurrencia: ponerle alas a un barco de carreras construido con una madera exquisita. Intento fallido. Latham tenía todos los números para vencer y ganar la apreciada bolsa de francos. El 17 de junio de 1909 despegaba y caía al agua casi al instante. Desanimado, el guapo Hubert viajaría al cabo de un tiempo a África para resarcirse. Murió embestido por un búfalo. El aspecto de su oponente no jugaba a su favor. Zorro llegó con muletas. Se llamaba Louis Blériot y tenía 37 años. Un fabricante de faros de automóvil de Neuilly que se había prácticamente arruinado con los aviones. Acababa de quemarse el pie con su modelo 12. Por eso optó por presentarse con el modelo 11, una máquina frágil con motor Anzani de 3 cilindros en abanico y 25 caballos. El domingo 25 de julio de 1909 despegaba exactamente con la salida del sol, condición exigida por el Daily Mail, que iba a realizar una tirada especial con el titular de portada: Inglaterra ya no es una isla. En 37 minutos, Louis Blériot hacía historia, salvaba la tirada del Daily Mail y se quedaba con la bolsa. Centenares de miles de parisienses se lanzaron a la calle para aclamarlo. Los militares le vitorearon a su manera y le encargaron 300 unidades de su avión. Era el final del espíritu de aventurero de Blériot y el principio de un nuevo y rentable negocio: la fabricación de aviones. 20 años más tarde, el ya próspero y viejo zorro empresarial, Louis Blériot, aprovechó la celebración de su gesta para presentar su nuevo modelo de bombardero listo para vender y matar. Cuando los ejércitos vieron que se podía usar un arma, en este caso un avión, que podía desplazarse detrás de las líneas enemigas a bastante distancia para lo que era la época, y se podía usar, claro, pues por ejemplo para llevar armamento, se podía usar para ametrallar o se podía usar incluso para reconocer terreno que no se sabía lo que había detrás de una de las líneas enemigas, pues evidentemente eso fue inmediato. España fue de los primeros países, si no el primero, en usar la aviación como arma de guerra, en la guerra de Marruecos precisamente, y hacía nada, 10 años escasamente, que se había inventado el primer avión en 1900. De 1911 a 1912, los italianos, saltándose el Acuerdo de La Haya de 1899, que prohibía bombardear desde el aire, lanzaron puntualmente granadas desde aviones en la guerra de Libia. El ejército español tomó nota y el 5 de noviembre de 1913 realiza el primer bombardeo aéreo organizado de la historia. Los primeros en soportar un chaparrón explosivo fueron los aturdidos rebeldes marroquíes. Al mando de la escuadrilla estaba el infante Alfonso de Orleans. Su Alteza, además de ser el primo de Alfonso XIII, era el segundo piloto titulado de España y el primer piloto militar patrio. La aviación, que estaba naciendo en ese momento, despertó un gran interés en determinados sectores del ejército. Gente que veía más allá, ¿no? Porque, como anécdota, se puede decir que determinados mandos alemanes dijeron que el avión nunca podría ser como la caballería ni la infantería, que veía el terreno y lo reconocía directamente. Luego se demostró que, como habían pensado algunos militares, el avión era un arma poderosísima, sobre todo para lanzar bombas, ¿no? Porque al principio fue eso lo que se hizo, lanzar bombas, que se lanzaban a mano, sin visores de puntería ni nada, es decir, se subía un piloto, ponía allí
entre las piernas y donde podía una docena de bombas y las lanzaba. No fue la única novedad. En este mismo conflicto, los pilotos españoles realizaron los primeros vuelos rasantes con ametralladoras sobre tropas terrestres. Una maniobra a la que los aviadores franceses llamaron vuelo a la española. Pronto, los pilotos de toda Europa tendrían que familiarizarse con estas innovaciones. La maquinaria de la Gran Guerra estaba engrasada y lista para producir. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, iba a arruinar Europa, pero a enriquecer a constructores como Caudron, Breguet o Fokker. Los otros grandes beneficiados fueron los fabricantes de motores como Renault, Nom et Ron y los Hispano-Suiza. Un ingenio de patente española del que se fabricaron 50.000 para equipar los aviones aliados. El as francés René Fonck dijo de ellos: desde la llegada del motor hispano al frente empezamos a dominar el aire. Las piezas entraban y salían de los almacenes, se multiplicaban los talleres de reparación y una legión de mecánicos trabajaban sin cesar. Al final de la guerra, Francia, por ejemplo, llegó a acumular una flota de 10.000 aviones. Todo un éxito industrial y un negocio al servicio de la imaginación militar. Es así como asistimos al nacimiento de un mito bélico alimentado por la propaganda de todos los países, el de los ases de la aviación. El caballero de los cielos con su nueva montura, un avión de caza. Estos ases serán a menudo reclutados entre las filas de los deportistas, los aristócratas y los temerarios, como el americano Eddie Rickenbacker, piloto de carreras antes de la guerra. Aquí le vemos en 1913 compitiendo con su coche contra un biplano Curtiss. A buen seguro que entonces no se imaginaba que a bordo de un avión conseguiría derribar a 23 enemigos alemanes. La guerra es tan abominable en el cielo como en las trincheras. En las alturas hace frío. No tienen paracaídas. Tampoco los quieren. La idea de saltar les repele. Cuando son alcanzados, si no han muerto al instante, solo admiten dos opciones: morir quemados o estrellarse con su avión. Los duelos aéreos son una caza del hombre implacable. Los pilotos realizan toda clase de acrobacias para situarse detrás del adversario y derribarlo con la ametralladora, llegando hasta el final. Pero es que además esta gente en el ejército volaba con un sentido de la caballerosidad que era muy espectacular. Es decir, que ellos evidentemente luchaban y se derribaban, todas esas cosas. Pero, por ejemplo, ayudaban, si derribaban a un piloto enemigo, ayudaban o bien haciendo círculos en el aire para señalar la posición del caído, etcétera. Quiero decir que era un espíritu que cuando incluso cogían prisioneros a oficiales pilotos del ejército enemigo, eran unos prisioneros muy especiales porque se trataban entre ellos como compañeros más que como enemigos. Era una cosa muy curiosa ese aspecto de la caballerosidad que tenían entre ellos. A menudo es el más ágil y el más rápido quien consigue el mayor número de victorias. Más de 80 aviones ingleses y franceses fueron derribados por el as de los ases de los cazabombarderos alemanes, Manfred von Richthofen, el balón rojo. Así apodado porque mandaba pintar para impresionar a sus enemigos su triplano Fokker DR-1 del color de la sangre. No necesitaba ningún tipo de camuflaje, era el mejor. Murió por ser el más osado.
El as de los ases de los cazabombarderos aliados y quien consiguió el mayor número de victorias fue René Fonck. No fue el más agresivo, pero sí el más metódico. Disparaba con una precisión endiablada, una bala, 2 quizás, y mataba, por lo menos, 75 veces más. Fonck contará con el honor de caminar delante de las tropas durante el desfile de la victoria. Pero no habrá parada del ejército del aire, lo que sorprenderá desagradablemente a los pilotos de esta guerra mundial. Como protesta, uno de ellos, el sargento Godefroy, pasa por debajo del Arco del Triunfo. Y con este arrebato quedan inaugurados los Locos 20. Un héroe popular, Jules Védrines, desafía otra prohibición aterrizando sobre el tejado de las Galerías Lafayette. Todos estos dudosos logros no hacen más que poner en evidencia el desarraigo de muchos de los aviadores respecto a la gris monotonía de la vida civil. En América son considerados barnstormers, que podrían traducirse como arrasadores de granjas. Sobre las campiñas hacen cualquier cosa por $1, a veces a la fuerza. Había mujeres entre estos locos del aire. Esta cambiaba una rueda en pleno vuelo. ¿Qué necesidad impulsaba a esta niña? Sin duda, el hambre y la necesidad. En la época de la depresión, sus padres, al límite de la supervivencia, debieron buscar la manera perfecta para explotar su inconsciente ausencia de vértigo y miedo. Liliane Boyer se convierte en la heroína de los espectáculos más arriesgados. A los 17 años está a punto de matarse. Observen cómo. A medida que se hace mayor, más peligrosos son sus números. Con aproximadamente 260 locuras de este calibre, se jubila, como se suele decir, merecidamente. Tenía unos riesgos considerables, hasta tal punto que raro era la semana en que no había 2 o 3 muertos, ¿no? Como consecuencia de los accidentes, de los golpes que se pegaban, ¿no? Mientras unos hacían locuras sobre ligeros aparatos, otros, muy cuerdos, soñaban con construir aparatos con locas ideas. En 1923, un curioso avión de ala rotativa, el autogiro, realizaba su primer vuelo, tan solo 200 metros. El padre de la idea, un español, Juan de la Cierva, un amante de la aviación que tuvo incluso que vender su coche para sacar adelante esta creación. Tras varias intentonas frustradas, este éxito traspasó fronteras. El autogiro participó en la Exposición Internacional de Aeronáutica de París. Allí atrajo el interés de numerosas instituciones y empresas de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania y la, por aquel entonces, joven Unión Soviética. De la Cierva concedió algunas licencias de fabricación en estos países y finalmente se trasladó a Inglaterra, donde fundó la Cierva Autogiro Company Limited, para disgusto de sus compatriotas. De la Cierva no voló en su autogiro hasta 1926, cuando diseñó el primer modelo biplaza y ocupó el puesto de paquete. El año siguiente obtuvo la licencia y comenzó a pilotar sus propios autogiros.
aprendió a volar con su invento y nunca quiso pilotar un avión convencional. 2 años más tarde, cruzó el Canal de la Mancha con uno de sus aparatos. Tras fabricar cerca de 40 modelos y sentar la base del futuro helicóptero, de la Cierva moría en 1936 en un desgraciado accidente, curiosamente en un avión convencional de ala fija. Bueno, pues don Juan de la Cierva y Codorníu, creo que será su segundo apellido, realmente lo que hizo fue una gran hazaña técnica, ¿no? Él solucionó una serie de problemas que había que solucionar sobre los rotores y todo esto, y sacó el autogiro. Yo, sinceramente, creo que desde el punto de vista práctico no consiguió gran cosa, porque aquello no se tradujo en el empleo masivo del autogiro en determinadas operaciones, pero claro, obviamente sí sirvió de base como trampolín de inicio para el desarrollo de los helicópteros, que como se sabe han dado un gran resultado en todas las empresas, tanto de salvamento como militares, que se han sido utilizados. La aviación revoluciona la técnica, deja con la boca abierta a los espectadores y se convierte en una estrella del celuloide. Un piloto de excepción, Paul Mans, se convierte en muy poco tiempo en el mejor especialista de las más osadas caídas en picado. Paul Mans pilota aquí el avión con el que Laurel y Harvey, el gordo y el flaco, se supone que consiguen huir de la legión extranjera tras haberse enrolado imprudentemente. Es el boom de las películas de aviación dirigidas por los mejores, como Howard Hawks. Paul Mans participa en todas las aventuras aéreas de Hollywood. Topará con la muerte durante el rodaje de una película, El vuelo del Fénix. Doblaba a James Stewart, piloto que, tras un accidente en el desierto, había construido con los restos de su avión una especie de balsa de salvamento volante. La cámara rueda. Paul Mans despega con esa quimera y se estrella con ella. No iba a ser el cine el único que narrara las indómitas aventuras de los pilotos de carga y de los servicios de correos aéreos. Uno de sus pilotos se convierte en el trovador de la época, Antoine de Saint-Exupéry, que vemos aquí en España, donde trabajó en las líneas aéreas de correos que unían la península con África. Sus libros novelan por primera vez las emociones de los pilotos, y lo hace con un enorme éxito: Vuelo de noche, Tierra de hombres o Correo Sur. La literatura, por primera vez en la historia, no fantasea con el vuelo. Ahora ya se conoce el sentimiento de soledad en los cielos, el desierto amenazador. Descubre el mundo, el de los primeros pilotos de línea. En aquel momento el ir más allá de lo que existía, evidentemente, era, pues si yo volaba con un avión que llegaba justo de Madrid a Sevilla y a veces había que aterrizar en campitos en el medio porque no se llegaba, pues lo que se intentaba era intentar llegar lo más lejos posible.
Y claro, en aquel momento, en aquellos primeros momentos, lo más lejos posible que se les ocurrió fue desde Europa ir hacia América o desde América hacia Europa, que fueron los grandes vuelos. El primer gran reto era brincar del viejo al nuevo mundo por el Atlántico Sur con un solo avión e imaginar el futuro de los vuelos regulares. ¿Podrían hacerlo? Los periódicos de todo el mundo hacen apuestas. El 22 de enero de 1926, el Plus Ultra se eleva en Palos de Moguer, de donde salió Colón. Los 4 tripulantes del hidroavión son el comandante Ramón Franco, el capitán Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. La primera etapa a Las Palmas cumple con las esperanzas, eso sí, tras 8 horas. Una etapa breve, al menos para el Plus Ultra. El día 26, desde la bahía de Gando, despegan rumbo a Porto Praia en las islas de Cabo Verde, final de la segunda etapa que dura 9 horas 50 minutos. El día 31 de enero había llegado el gran momento, pegar el brinco desde África a América. Hay que reducir al límite el peso del avión y armarse de valor. Les iba a hacer falta. A 100 kilómetros de Pernambuco, la hélice posterior se rompe y es preciso arreglarla en pleno vuelo. Ello alarga en más de 1 hora el tiempo previsto para la travesía. El retraso había merecido la pena. Brasil es para ellos más que nunca el paraíso. Era la primera muestra de cariño en masa para la tripulación del Plus Ultra. Les esperaban los recibimientos de Río, Montevideo y finalmente Buenos Aires el 10 de febrero, donde Ramón Franco, en el mayor de los homenajes recibidos, pasea un espectacular bronceado. ¿El solecito de playas cariocas? No. 10.270 kilómetros, 59 horas y 39 minutos a cara descubierta en la cabina del Plus Ultra. Hoy, llegar a Buenos Aires en avión lleva 10 horas. El trayecto es el mismo. El recibimiento, obviamente, no. La tripulación volverá a España en barco. En esas mismas fechas, el 5 de abril de 1926, sale la patrulla Elcano del aeródromo de Cuatro Vientos. El objetivo, en esta ocasión, era llegar a donde se ponía el sol en los tiempos del Imperio. Destino, por lo tanto, Manila. Precisamente la tierra en la que Juan Sebastián Elcano enterró a Magallanes, acató el mando y completó la primera vuelta al mundo. Es que hoy día, claro, decir me voy a Filipinas, dice todo el mundo, hombre, un vuelo muy largo. Pero en aquel momento irse a Filipinas era una aventura y de hecho lo fue. Se cayeron en el desierto, les atacaron, uno se murió de enfermedad, o sea, se estrellaron en un sitio, tuvieron que despegar de un aeródromo que no daba para despegar y tuvieron que segar los árboles del borde para que el avión pasase. Claro, en aquel momento aquello era una aventura, pero ¿qué pretendían? Querían demostrar que eso se podía hacer. Se podía hacer como excepción en aquel momento, pero en el momento que se establece una excepción ya es cuestión de tiempo el que se siga más adelante y eso se establezca como una norma general. En definitiva, una patrulla con grandes metas y mucha intención. Esta vez, el camino sería el de las rutas de la seda, desde donde no se habían visto nunca. El Ganges, Birmania, el lejano oriente desde el aire. El 13 de mayo, y tras casi 19.000 kilómetros, de los 3 aviones que salieron, tan solo consigue llegar uno, el Legazpi, tripulado por Gallarza y Loriga, que aterriza en Manila escoltado por 14 aviones norteamericanos. De nuevo, una impresionante multitud le espera en el aeródromo Nichols. Un solo avión, un solo motor y 15 nuevas rutas conquistadas. Sorprende, por ejemplo, que en igualdad de condiciones en el extranjero se daba importancia a los vuelos que se estaban allí produciendo, grandes vuelos también, y los vuelos españoles pasaban prácticamente desapercibidos. Y yo pienso que quizá tendría algo que ver el sistema de gobierno, que era una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, que
que no era muy bien aceptada, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, y quizá por ese motivo, pienso, por buscarle un razonamiento, quizá por ese motivo, pues lo silenciaba, no se le daba la importancia que tenía, pero que tenía mucha importancia. El camino estaba allanado, ahora solo quedaba cruzar el Atlántico Norte, donde las escalas eran menores y la distancia el doble. Uno de los primeros en presentarse como candidato fue un conocido nuestro, el piloto de cazas de la Gran Guerra, René Fonck. Más allá de la gloria, tenía mucho que ganar. Un rico hotelero francoamericano, Raymond Orteig, ofrecía una recompensa de $25.000 de la época, o sea, más o menos unos 200.000 euros. René Fonck escogió el trimotor S-35 del famoso Sikorsky, quien había construido los primeros aviones gigantes en Rusia antes de emigrar a Estados Unidos. El 21 de septiembre de 1926, Fonck se prepara para despegar desde Nueva York. Con su copiloto Coutin, su radiotelefonista Clavier y su mecánico Islamov. Fonck lanza un pequeño saludo a la cámara por última vez. En realidad, sabe que no está preparado, pero la presión de la opinión pública francesa le obliga a partir. El avión lleva una sobrecarga de 13 toneladas de gasolina. No llega a despegar. Fonck intenta desesperadamente frenar, pero se parte el tren de aterrizaje. Clavier e Islamov perecen carbonizados. Fonck y Coutin se libran de milagro. Los intentos franceses iban a ser tan valientes como infructuosos. Charles Ninguesser y François Colly están necesitados de dólares. Una aventura a la desesperada. Su avión, un biplano Levasseur llamado el Pájaro Blanco, se desprende del tren de aterrizaje tras el despegue para aligerar peso. Se alejan entre la niebla y desaparecen por siempre jamás. Días después, en estos mismos parajes de Roosevelt Field, donde Fonck fracasó estrepitosamente, se da a conocer un nuevo candidato para intentar la travesía del Atlántico que ha costado ya la vida a 6 hombres. Se llama Charles Lindbergh. Tiene 25 años. Posa tranquilamente con su madre, preocupada, pero orgullosa. Todas las madres de América se verán reflejadas con gran emoción en estos ecos de sociedad. En estas primeras imágenes de Lindbergh se evidencia que la puesta en escena, como se diría hoy en día, ha sido estudiada. Lo primero que choca en Lindbergh es que nada choca. Pertenece a otra clase de héroe. No es un as. No tiene nada de un caballero de los cielos. Es un chico como los demás. Los periódicos de la época así lo señalan. De hecho, se revelará como el prototipo del piloto moderno, entusiasta, pero tranquilo y reflexivo. Por ello, un grupo de ricos financieros de la ciudad de San Luis, en el centro de los Estados Unidos, apostaron por él, lo que explica el nombre de su avión, el Espíritu de San Luis. Destacó ya en el sector aeronáutico por sus logros como Barnstormer, por los que recibió el apodo de Desafiamuerte. Lindbergh dio sus primeros pasos transportando correo con mucho coraje y sangre fría. Es técnicamente lo bastante competente como para participar activamente en la construcción de su avión por la Sociedad Ryan de San Diego, en California. Sueña con ser ligero. Su máquina, construida con tubos metálicos y lona, pesa menos de 900 kilos. Puede transportar 1.700 litros de gasolina, una carga útil cercana al doble de su peso. Brillante trabajo de ingeniería. Todo ha sido sacrificado en beneficio de la gasolina, empezando por la visibilidad. El enorme depósito impide al piloto tener una buena visión delantera. No importa,
dice Lindbergh. Sacaré la cabeza por la ventanilla. Un último guiño a mamá. Se sitúa al inicio de la pista de despegue para verificar el buen funcionamiento del motor. Un Wright Whirlwind, otro gran éxito. Es el 20 de mayo de 1927. Son exactamente las 7 horas 52 minutos. Al igual que Fong, Lindbergh lleva mucho peso en gasolina. Tiene dificultad para despegar. El campo se encuentra empapado a causa de la lluvia y Lindbergh intenta desesperadamente pasar por encima de los cables de teléfono, al final del campo. El análisis de las fotos una por una y de las películas rodadas revela que pasó a escasos centímetros. El vuelo, en sí mismo, hace pensar en el famoso libro Dios es mi copiloto. En este caso, Dios debería ser más bien el piloto. ¿Cómo pudo Lindbergh sobrevivir solo? Solo lucha contra el sueño y el cansancio durante 33 horas seguidas. Solo lucha contra el hielo que se acumula en sus alas y lo hace descender a ras de las olas. Solo contra nieblas y tormentas que le hacen perder el rumbo. Sin duda alguna, es así tal y como debieron encontrarse con la muerte Nungesser y Kohler. Lindbergh resistió. Al cabo de 5.810 kilómetros, con una media de 173 kilómetros por hora, aterriza en el aeropuerto del Bourget el 21 de mayo, a las 22 horas 22 minutos, ante una multitud enfervorizada que cree estar presenciando un milagro. Será realmente la hazaña del siglo, y lo que nos ayudará a ubicarla mejor en dicha época es la imagen de Louis Blériot dando un abrazo a Charles Lindbergh. La aviación había cerrado una primera etapa con Blériot, cruzando el Canal de la Mancha. Con Lindbergh cierra la segunda. Lindbergh se queda, como siempre, sorprendentemente tranquilo, como ausente, cuando recibe la Cruz de la Legión de Honor. Cuando inicia un verdadero maratón. Bruselas, Londres, luego regreso por Cherburgo hacia América a bordo del crucero Memphis. Es su madre quien acude a recibirlo para llevarlo a una memorable parada en la que los neoyorquinos le lanzan 18 toneladas de confeti. Un récord que solo será igualado 40 años más tarde por Neil Armstrong a su regreso de la Luna. Un año después, Lindbergh recibe el premio de la Liga Internacional de Aviadores. El segundo premio lo recibe el piloto de un país que vive su edad de oro de la aviación. Era el comandante español García Llorente, jefe de la patrulla Atlántida. El vuelo de 15.000 kilómetros de ida y vuelta Melilla-Santa Isabel en Guinea les había hecho irrefutables merecedores del galardón. Vuelos como este o los del Jesús del Gran Poder sobre África responden al intento español de unir todos los vértices de habla hispana del mundo.
bueno, las razones que pudo tener el gobierno, que entonces era de Primo de Rivera, como todo el mundo sabe, en el año 26, 27, 28, pues quizás sean múltiples. Yo creo que la principal era la de probar el material, ver hasta dónde daba de sí aquel material, y qué duda cabe que también algo de prestigio internacional, ¿no? De poder decir en la prensa que un avión español había cruzado el Atlántico Sur en tales o cuales condiciones, pues sin duda tenía algún beneficio para el propio gobierno. Sudamérica, Filipinas, Marruecos, Guinea. Solo quedaba llegar al punto de partida de la pasada aventura imperial española, el Caribe y México. El viaje estaría dividido en 2 etapas: Sevilla, La Habana, vía Isla de Madeira, y San Juan de Puerto Rico. La segunda etapa, la más corta, enlazaría La Habana con México. El 10 de junio de 1933, el Cuatro Vientos, con su motor hispano-suiza, comienza la carrera de despegue sobre la pista. Suelta el carrito de cola y se va al aire sin novedad. El aparato pasó por encima del río Guadalquivir, tomó altura y tras 32 minutos abandona la costa. Los mandos eran de Collar y la navegación de Barberán. Todo fue como estaba previsto. El avión de fabricación española respondió a la perfección. El día 11 de junio de 1933, a las 4 menos cuarto hora local, tomaron tierra en el aeródromo de Camagüey, Cuba. El recibimiento en Camagüey fue algo grande, un mero aperitivo de la acogida en La Habana. La aviación cubana se volcó con ellos. Más de 10.000 personas se reunieron para recibir al Cuatro Vientos y a su tripulación en la capital. Fueron días de homenaje, júbilo y celebraciones. El 20 de junio, a las 6 menos cuarto de la mañana, comienza el vuelo a México, Distrito Federal. El cielo estaba gris, comenzaba a llover. En el aeródromo de Balbuena, en México, Distrito Federal, miles de personas estaban esperando. La travesía sería de unos 1.920 kilómetros a realizar en unas 12 horas. Se cargaron unos 2.000 litros de combustible. La meteorología no era buena, tampoco era peligrosa. El Cuatro Vientos se fue al aire. A las 8 menos cuarto de la tarde se da la orden de búsqueda. Nadie más volvería a ver el Cuatro Vientos. Nadie sabe todavía con seguridad qué ocurrió. Para aquel entonces, y entre tanto hombre, ya sonaban con fuerza el nombre de muchas mujeres. Amelia Earhart era la más popular de una lista de sufragistas en el aire. La marquesa italiana Carina Negroni, que batió el récord del mundo de las alturas, 12.043 metros. Lena Bernstein, que en su día batió el récord del mundo de duración volando sola, 35 horas, 46 minutos. Helen Butcher, que bate todos los récords de velocidad. Jan Batten, la neozelandesa apodada la Greta Garbo de los cielos. Vuela sola, a los 24 años, de Inglaterra a Australia con un pequeño biplano. Había aprendido a pilotar mientras daba clases de piano y vendió el piano para comprarse el avión. En el otro extremo, Ruth Elder, modelo y luego actriz de cine, saca provecho de la aviación. Fracasará en su travesía del Atlántico,
pero conseguirá llegar a Hollywood, algo muy significativo en esta época. Ser piloto, para una mujer, significaba alcanzar la fama. Amelia Earhart saca provecho también de la aviación y de su popularidad, pero es para volar aún más. Es una enamorada del cielo. Fue la primera mujer en atravesar el Atlántico en 1928. Inmediatamente le es asignado el sobrenombre de Lady Lindy, como referencia a Lindbergh, con quien tiene un sorprendente parecido. Demasiado famosa, Amelia se perderá en banalidades. Se mueve entre conferencias en universidades y cenas de gala que le proporcionan mucho dinero para financiar un último gran reto: la vuelta al mundo en sentido oeste-este, desde América hasta Europa y luego Asia a nivel del Ecuador, 40.000 kilómetros. Amelia quiere contratar a un navegador, pero todos rechazan la oferta. La apuesta les parece demasiado arriesgada. Finalmente, es un tipo de dudosa moral, despedido de una gran compañía aérea por problemas con el alcohol, Fred Noonan, quien acepta. Sin duda, no es la mejor elección. Despega el 1 de junio de 1937. Un último gesto de afecto, quizás de despedida hacia su marido, y aquí tenemos sus últimas imágenes. Se la tragaron el Pacífico y el misterio. Las enigmáticas desapariciones en las brumas de la leyenda de pilotos como Amelia, los franceses Charles Nuguesser y François Colly y los españoles Collar y Barberán ocuparon la primera plana de todos los periódicos y noticiarios cinematográficos. Sin embargo, los logros de pilotos como Lindbergh o Ramón Franco tendrán un impacto extraordinario. La aviación se vende al mundo entero. Viajar en avión se convierte de repente en algo posible. Los campos de aviación florecen por doquier, como el Bourget en París o Tempelhof en Berlín. ¿Qué tipo de pasajeros iban en esos aviones? Pues claro, no un ejecutivo que tenía que ir a Barcelona a resolver un negocio. Aquella era gente que pasaba como rato de diversión. Decía, me voy a entretener, tengo dinero, me voy a ir mañana en el Fokker Trimotor, me voy a ir a Sevilla. Y lo pasaban pipa. Los pasajeros son pesados antes que sus maletas, que pueden ser transportadas en un modesto carrito. Se embarca subiendo a un escabel. Se sube al Farman Goliath, llamado así porque este avión gigantesco de 5 toneladas transporta 12 pasajeros en sillas de mimbre. Lindbergh es contratado como director técnico de la Transcontinental Air Transport, antepasada de la TUA. Continúa, allá donde va, lanzando una ingente campaña publicitaria en favor del transporte aéreo. Los primeros pasajeros para California no pueden creer lo que ven sus ojos. ¡Es Lindbergh! En España se sucede la apertura de aeropuertos, Barajas en 1927 o el del Prat,
y la creación de líneas aéreas comerciales. Pero venían tiempos difíciles tras el crack del 29 para todos, incluido Lindbergh. Su extraordinaria popularidad, paradójicamente, le destrozará. Se casa con una brillante aviadora, Anne Morrow, pero su primer hijo es secuestrado y asesinado. Ya no conseguirá levantar cabeza. Su carácter se agria, se deja llevar por malas influencias, la de los nazis, de quienes aprecia las ideas. A su regreso de Berlín, pronuncia una serie de discursos imperdonables. Se redimirá durante la guerra y no nos quedará de él más que el recuerdo del triunfo. En España, un avión comercial está a punto de realizar un vuelo crucial en el oscuro devenir de un país y una Europa al borde de la catástrofe. De 1936 a 1939, España vivió un enfrentamiento entre hermanos que asoló el país con toneladas de muerte y dolor. Una cruenta lucha entre dos bandos, republicanos y nacionales, en la que la aviación tuvo un papel destacado. En el aire, el ejército republicano, tras escasos éxitos como el de Guadalajara, pronto se mostró en clara desventaja. La neutralidad de Francia e Inglaterra impidió la llegada de nuevos aparatos. Aparte de los pilotos de las brigadas internacionales, tan solo la Unión Soviética, liderada por Stalin, envió en ayuda del gobierno republicano algún que otro refuerzo aéreo. Por el contrario, las tropas sublevadas sí que contaron con el decidido apoyo de otras naciones. La Italia fascista de Mussolini aportó nada más y nada menos que 700 aparatos, agrupados bajo el nombre de aviación legionaria. Más decisiva fue la ayuda de la Alemania nazi, que con su famosa Legión Cóndor jugó un papel clave en el transcurso de la contienda. Los totalitarismos europeos mostraban ya desde entonces su gran interés por la aviación y su claro dominio del cielo. Un cielo desde el que día tras día caían miles de bombas. La población de las principales capitales como Madrid y Barcelona veían cómo la muerte llegaba sobre alas. Y ciudades como Guernica quedaron reducidas a escombros por los efectos de los bombardeos de los aviones de la Legión Cóndor, que lanzaron sobre esta pequeña y simbólica localidad decenas de toneladas de bombas, causando más de 1.600 víctimas mortales. Empezaba así una nueva forma de ataque aéreo: los bombardeos masivos e indiscriminados sobre población civil, algo que alcanzaría su máxima expresión durante la Segunda Guerra Mundial.